Bien, buenas noches con todos los presentes. En este tercer día de la semana de integración de la ingeniería química y nuestro cuarto tema a tratar, tenemos al ingeniero Juan Manuel Fernández Becerra, ingeniero químico de 50 años, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Neuquén, con posgrado en seguridad e higiene laboral, especialista en protección ambiental y maestría en gestión de riesgos. Más de 20 años de experiencia en la industria oil and gas, liderando equipos en distintas especialidades en áreas de upstream y downstream. Experto en seguridad de los procesos, participando como expositor en distintos congresos organizados por el CCPS, Center for Chemical Process Safety, y la AAIQ, Asociación Argentina de Ingenieros Químicos. El tema a tratar es seguridad de procesos. Ingeniero, le cedo la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, no sé si me escuchas bien. Sí, se la escucha bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por dejarme compartir este momento con ustedes. Antes que nada, como decías, yo además de tener una carrera en la industria del petróleo y el gas en Argentina, desde que yo me recibí, soy docente en la universidad, básicamente en la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Argentina. Así que para mí es un gusto estar con ustedes. Me alegra muchísimo que ustedes estén haciendo esto, aprovechando las redes, aprovechando que estas cosas se pueden hacer. Y bueno, generalmente siempre yo voy a estar disponible para charlar tanto de cualquier disciplina asociada a lo que es el riesgo de las instalaciones, y bueno, también algo de lo que he hecho yo en mi carrera. Así que yo básicamente acudiendo a la consulta que me habían hecho, lo que yo preparé para compartir con ustedes es qué es lo que es la seguridad de procesos, qué es lo que significa seguridad de procesos, qué es seguridad de procesos. Y en esta charlita de una hora comentarles todo esto, darles un pantallazo de qué hablamos cuando hablamos de seguridad de procesos, y después, obviamente, dejar un momento para tener preguntas y poder responder un poco, y también poder interactuar con ustedes. Ustedes son todos estudiantes o algunos son docentes de la carrera. Nosotros en Argentina tenemos en algunas universidades algunas materias relacionadas con esto. Tenemos una carrera universitaria que está relacionada con lo que es seguridad de procesos. Así que, bueno, lo que yo no sé la persona que me hablaba. Yo no estoy mirando el chat cuando presente, así que si alguien quiere hacerme alguna pregunta o quieren compartir algún comentario conmigo, me interrumpen en el momento que quieran y charlamos. No tengo ningún problema. Así que les voy a compartir un poco lo que la pantalla. Así que bueno, yo quería simplemente arrancar esto hablando con ustedes sobre lo que significa seguridad de procesos, ¿no? Y qué significa esto y lo que es la industria, lo que es la ingeniería química. La ingeniería química y la industria de los procesos químicos, y básicamente la industria petroquímica, o muchos de tipo relacionado con el petróleo y el gas, no tiene una buena fama, ¿no? No tiene una buena fama. Durante muchos años la industria ha cometido muchos errores y no tenemos buena fama. Y cuando hablamos de refinerías, hablamos de plantas de gas, hablamos de ingeniería nuclear, centrales nucleares, siempre nos miran como que somos los causales de grandes accidentes, grandes impactos ambientales. Y bueno, en general a veces es cierto, ¿no? Porque la historia dice que hemos tenido muchos eventos de este tipo. Y básicamente lo que hacemos nosotros en seguridad de procesos o en gestión de riesgos es tratar de que eso no ocurra. Pero quería, antes que nada, mostrarles un video que está muy bueno, este video, y básicamente es un poco esto, ¿no? De lo que yo les estaba hablando. A nosotros no nos felicitan por ser los mejores ingenieros químicos o por tener productos de calidad, ¿no? Cuando alguien va a,
a cargar combustible a un vehículo, no nos felicita por eso, ni tampoco nos felicitan por la calidad del agua que tomamos en nuestras casas o por los alimentos, o no nos felicitan por la temperatura que tenemos en nuestras casas gracias a que nos calefaccionamos. No nos felicitan por eso, sino que la industria química en general está asociada a peligros, a riesgos y cosas dando vuelta en la cabeza de la gente que nos miran de esa manera. Yo les quiero compartir un video. Esperemos que lo puedan ver bien. Lo probamos varias veces. Lo que necesito que, si no escuchan, me dicen enseguida, por favor, ¿sí? Imagine if the world celebrated chemical engineering. Our achievements would be recognized every time someone filled up their car, or opened a bottle, or made a child more comfortable. We'd be thanked for making water purer, air cleaner, and the world's food supply more abundant. Yet often, instead of being measured by success, the chemical enterprise and chemical engineering are measured by missteps. But the true measure is how we advance toward a future where accidents don't happen. Since a group of industry leaders joined AICHE in founding the Center for Chemical Process Safety in 1985, CCPS has led a global effort to minimize process safety incidents. Working together, dedicated companies have established process safety as a management system, initiated best practices on a global level, promoted education, and formed the world's largest community of process safety professionals. Today, we pause to reflect and celebrate the progress we've made and recommit ourselves to an even safer future by welcoming other companies around the world to join CCPS. By encouraging them to adopt Vision 2020, a groundbreaking plan for ideal practice in process safety. By funding the Undergraduate Process Safety Learning Initiative to better prepare the next generation of chemical engineers for real-world challenges. Chemical engineers may never be recognized for all the things we do to make life more livable. But if we lead the way to a safer world, one of our most significant achievements will be the ways we go unnoticed. Bueno, espero que hayan podido ver un poco el video espero que se haya podido haber visto bien. Bueno, como les decía, nosotros no nos reconocen como ingenieros químicos el trabajo que generalmente hacemos, pero sí tenemos que liderar el camino hacia tener un mejor mundo y que no ocurran accidentes o incidentes de procesos, ¿no? Básicamente quería mostrarles eso. Yo después, obviamente que si quieren charlar de todo esto, lo hablamos. Voy a seguir compartiendo la presentación en este momento. Un segundo, por favor. Bueno, como les decía, quería hacer acá en esta imagen, seguramente ustedes ven un avión y ven personas que están cargando maletas al avión. Acá hay una clara diferencia entre estas dos, entre estas dos situaciones, ¿no? Podríamos decir que por más que cuidemos de la salud y de la seguridad de las personas que cargan las maletas al avión, el avión puede tener un accidente, ¿sí? Entonces, quería empezar hablando de esto para tener una aproximación, hacer una diferencia entre lo que es la seguridad personal en el trabajo y la seguridad de procesos. Con esto ¿qué quiero decir? Que porque por más que cuidemos la salud y la seguridad de las personas, el accidente de procesos o el incidente lo vamos a tener igual, ¿sí? Eso básicamente, con esta imagen quería mostrarles eso.
Y cuando hablamos de seguridad de procesos, tenemos que partir de qué peligros estamos identificando cuando hablamos de seguridad de procesos y cuando hablamos de seguridad personal, para hacer una diferenciación, ¿no? Seguramente ustedes en la universidad seguramente han escuchado hablar tanto de seguridad de procesos como de seguridad personal. Pero cuando hablamos de seguridad personal, ¿qué tipo de peligros estamos identificando? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de peligros? Nosotros cuando hablamos de peligro estamos hablando de algo que puede causar un daño, ¿sí? Un daño en las personas, un daño en el medio ambiente, un daño en la reputación de una empresa. Eso es un peligro, es algo que está dando vuelta y que puede generar un accidente o un evento. Si miramos, por ejemplo, la foto de la izquierda, podemos ver que en estas dos imágenes hay situaciones de peligro, ¿no? Una persona que está manipulando una herramienta que se puede lastimar. En otra imagen, personas que están trabajando en un pozo, haciendo una perforación en un pozo petrolero, y hay situaciones peligrosas, ¿no? Pueden golpearse, pueden caerse, pueden resbalarse, un montón de situaciones. Y ahora si yo les muestro esta imagen de la derecha, ¿sí? Que ustedes están mirando, ven otras, no ven situaciones de las personas, pero también podemos ver que hay muchísimos peligros dentro de estas imágenes, ¿no? Peligros que son inherentes a estos procesos, ¿no? En esta imagen ustedes tienen una refinería de petróleo, en la cual ustedes pueden decir, bueno, yo tengo presión, tengo temperatura, tengo productos químicos, tengo productos a alta temperatura, tengo vapor, tengo un montón de peligros dando en estos procesos que pueden generar un evento, pueden causar un accidente de proceso. En la otra imagen de abajo también, una plataforma de extracción de petróleo que también, si uno mira esa imagen, hay muchos peligros, muchísimos peligros que seguramente pueden causar un evento o un incidente. La diferencia entre uno y otro es quién es la persona que sufre ese accidente, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de las personas que sufren el daño son las personas. Cuando hablamos de seguridad de procesos, es muchísimo más amplio y estamos diciendo que no solamente las personas pueden sufrir un accidente, sino que también lo puede hacer el medio ambiente, lo puede hacer la reputación de la empresa, lo puede hacer la imagen de la empresa o las mismas instalaciones que podemos perder toda una refinería, toda una instalación, toda una plataforma por un incidente. Entonces, si yo hablo, ¿qué es lo que sufre el impacto? Es claramente el impacto cuando es un evento de seguridad de procesos es mucho más allá del cerco, el cerco que yo tengo en mi industria, ¿sí? Recuerden que yo no estoy viendo el chat, por si alguien pregunta, me frenan y charlamos un poquito. Entonces quería mostrar estas dos imágenes para que ustedes tengan una clara diferencia entre lo que es seguridad de procesos, seguridad de las personas, ¿sí? Seguridad de procesos, el impacto es muchísimo más grande, mucho más costoso. Estamos hablando de accidentes muy grandes que a las compañías les cuestan mucho dinero, que se pueden dar una vez cada X cantidad de tiempo comparado con un accidente de las personas que, si digo, bueno, ¿cuántas veces puedo una persona resbalarse y caerse? Una persona que se golpee con un martillo, se golpee muchas más, con una frecuencia mucho más alta que un incendio en una refinería, una explosión en una refinería, un derrame en una plataforma petrolera. Entonces, los incidentes de seguridad de procesos se van a dar con una frecuencia mucho más baja que la frecuencia de accidentes de las personas. Y el impacto es mucho más grande y generalmente, cuando ustedes ven, por ejemplo, las noticias, incendios en la refinería, cuando ven las noticias un problema en una central nuclear, cuando ven en las noticias un derrame de algún producto, va más allá del límite, el alambrado de la instalación. Entonces, cuando tengo un incidente de seguridad de procesos, tengo incidentes muy grandes. En general son incidentes catastróficos, ¿no? Cuando tengo un incidente de seguridad de procesos. Y la disciplina nuestra de seguridad de procesos es evitar que estos incidentes ocurran. Nosotros, como ingenieros químicos,
o como ingenieros, no solamente tenemos que ser los mejores calculistas de columna de destilación o los mejores seleccionadores de bombas de procesos. Nosotros, nuestra tarea, pero mucho más importante que esa, es cuidar que no nos ocurran eventos de seguridad de procesos en nuestras instalaciones. No tenemos, y para ello vamos a hablar un poquito más adelante de cómo nosotros como ingenieros podemos hacer para que no ocurran eventos de procesos. Nosotros, nuestra función no es sentarnos a hacer cálculos en general, como por ahí piensan los chicos, que la tarea del ingeniero químico es esa, no, va más allá. Nosotros tenemos que diseñar procesos seguros que no ocurran eventos, trabajar en las barreras, diseñando barreras, viendo cómo voy a controlar esas barreras, cómo las voy a auditar esas barreras, para que no ocurran eventos catastróficos como esto que les estoy mostrando acá. Eventos como Bhopal, que murieron más de 10.000 personas, como Fukushima, ¿sí? Eventos como Piper Alpha y eventos como Macondo, que seguramente han visto películas de Chernobyl, han visto películas de esto, seguramente las han visto, pero nosotros tenemos que, como ingenieros, tener estas herramientas para evitar que estas cosas no nos ocurran. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos? ¿Cuán abarcativa es nuestra disciplina de seguridad de procesos? ¿Sí? Nosotros podemos decir que la seguridad de procesos es básicamente para que no ocurran eventos. Bueno, pero ¿dónde gestiono yo? ¿Qué gestiono yo para que no ocurran eventos de proceso? Esas imágenes que yo les mostraba de incendios, esas cosas, ¿qué es lo que yo debo gestionar? Y yo, por ejemplo, tengo que, uno de los aspectos más importantes de la seguridad de procesos es cómo gestiono la integridad, cómo gestiono la integridad mecánica de los equipos, de los reactores. Como ingenieros químicos no solamente tenemos que calcular reactores, tenemos que calcular reactores que no tengan problemas, que no tengan fugas. ¿Cómo lo selecciono? ¿Cómo lo diseño el reactor? La cañería. ¿Cómo diseño un sistema de transporte de gas, de transporte de petróleo, de transporte de agua, de lo que fuera? ¿Sí? Bernoulli no lo dice eso, ¿sí? Nosotros como ingenieros químicos tenemos que diseñar nuestros sistemas de procesos para que sean íntegros. Cuando yo hablo de diseñar, también estoy hablando de cómo lo voy a controlar en el tiempo, cómo voy a controlar la pérdida por corrosión, cómo voy a controlar que no haya subido de presión muchas veces y tenga problemas de fisura, un reactor, por ejemplo. ¿Sí? Yo, como ingeniero químico, me tengo que ocupar de eso, porque si yo no me ocupo de eso, puedo obtener un grave problema y puedo perder la instalación o me puede llamar el juez para preguntarme qué fue lo que pasó en mi instalación. ¿Cómo puedo hacer un diseño inherentemente seguro? Ustedes como ingenieros químicos no pueden diseñar una instalación o un proceso sin tener en cuenta que el diseño tiene que ser inherentemente seguro. Elegir la materia prima que menor daño vaya a causar si tengo un derrame. Diseñar el proceso cuyas reacciones químicas no sean tan exotérmicas y tenga que un proceso tan severo que vaya a trabajar a 150 kilogramos por centímetro cuadrado o a temperaturas altísimas. Como ingeniero químico no tengo que diseñar eso, tengo que diseñar procesos que sean, desde el diseño, inherentemente seguros. ¿Sí? Seguramente sus materias, por ejemplo, cuando vean diseño de reactores, cómo calculo un reactor, además de ver cómo lo calculo el reactor, tengo que saber cómo hago para que, fundamental, de seleccionar las materias primas que van a reaccionar, que si yo tengo un derrame o un problema, causen el menor impacto posible, o el menor volumen posible. Después vamos a ver un accidente, por ejemplo, que si yo hubiese tenido mucho menos producto, no hubiese tenido las consecuencias que tuvimos en ese accidente. Buenas prácticas de ingeniería. En general, tener buenas prácticas de ingeniería no me las enseña la universidad. Las tengo que aprender yo, las tengo que, con el paso del tiempo. ¿Cuáles son las buenas prácticas de ingeniería? ¿Cómo controlo los procesos? ¿Cómo hago la selección de mis alarmas? ¿Cómo realizo una
una racionalización de mis alarmas. ¿Qué buenas prácticas yo voy a elegir para que mis procesos sean lo más seguro posible? ¿Cómo es la respuesta a la emergencia? Tengamos en cuenta de que si yo tengo un evento que yo no lo pude controlar para que no ocurra el evento, yo tengo que tener entrenada mi brigada de emergencia en mi instalación, en mi planta petroquímica, en lo que fuere, ¿sí? Tengo que hacer simulacros, respuesta a emergencia, cómo trabajo con mis brigadistas, cómo preparo, además, cómo preparo a la comunidad donde yo trabajo para que esté preparada para una emergencia. La semana pasada me mandaban unos videos de un incendio en una refinería en México. Y una persona que lo grababa una persona en la calle, y la persona que estaba en la calle decía, se despedía de la familia pensando que se iba a morir, pensando que iba a explotar todo, que se iba... Bueno, la respuesta a emergencia no es solamente preparar la instalación para una emergencia. La respuesta a emergencia significa además cómo preparo a la comunidad, cómo le informo a los bomberos, que es lo que yo tengo ahí adentro, cómo le informo a los médicos de la ciudad, cómo podría yo atender un evento en mi instalación, cómo le informo a los médicos qué sustancias tengo yo en mi instalación, a defensa civil. Eso significa la respuesta a emergencia. Los procedimientos operativos. ¿Cómo diseño los mejores procedimientos operativos para que no ocurran eventos de proceso? ¿Cómo los practico? ¿Cómo los hago simulacros de mis procedimientos operativos? ¿Cómo tengo preparados a mis operadores, a mis tableristas, por si ocurre un evento? ¿Cuál es el simulacro? ¿Cómo vamos a proceder si ocurre algo? Las mejores prácticas en los que son procedimientos operativos. No puedo tener un procedimiento operativo que en inglés, por ejemplo, que lo entiendan solamente 2 o 3 personas. Tiene que ser un procedimiento para que lo entienda todo el mundo, y no puedo tener pantallas en mi sala de control que no se vean con colores raros, ¿sí? Tengo que tener las mejores prácticas en los procedimientos operativos también. Cuando hablo de las inhibiciones, yo tengo sistemas que no los puedo inhibir si no tengo una gestión. Yo no puedo, una válvula de seguridad no la puedo inhibir. Tengo que tener un sistema para esa válvula de seguridad, cómo yo la voy a inhibir sin que ocurra un evento. No puedo inhibir un sensor, un instrumento que es crítico para la seguridad del proceso, sin que ocurra un evento. Cómo yo trabajo, cómo realizo, cómo gestiono, qué estudios hago para mi seguridad funcional. Cómo hago una evaluación de los riesgos. Tenemos que tener prácticas, ¿sí?, para hacer una buena identificación de peligros y una buena evaluación de riesgos. Yo tengo que hacer, bueno, después vamos a ver que en Perú hay una legislación que es del 27 de noviembre, creo, del 2020, que ya a las instalaciones que en Perú las obligan a hacer estudios de riesgo, por ejemplo, por ley, ¿sí? Conocimiento de los riesgos del proceso. Si yo no conozco mi proceso, si mis operadores no conocen el proceso, si los que están dentro del proceso no lo conocen, a qué riesgos estoy sometido, voy a tener un problema. Y eso puede significar que en el futuro se produzca un accidente. ¿Cómo gestiono los cambios? ¿Sí? Hablamos que yo diseño mi instalación, pero si en algún momento algo cambia en mi instalación, seguramente el riesgo que yo había calculado de mi instalación está cambiando. Por lo tanto, tengo que tener una buena gestión para identificar qué riesgos nuevos yo estoy incorporándole a mi proceso, a mi instalación, a mi refinería, a lo que fuere, ¿sí? Y también cómo normalizo los desvíos, que yo no puedo tener desvíos, no puedo estar acostumbrado a ver las cosas siempre rotas, ¿sí? Y acá un poquito, cuando vamos rápidamente, cuando hablo de la seguridad de las personas, hablo del riesgo de las personas, los elementos de protección personal. Vieron la foto que yo les mostraba del avión y del maletero. Por más que al maletero yo le cuide la espalda, le dé los elementos que correspondan, el avión se va a caer igual. Aquí es lo mismo. Si yo a mis operadores de planta les doy el casco, les doy
el mameluco, el overol, como corresponde, les enseño a usar los lentes de seguridad, les enseño a usar los guantes, muy bien. Pero si yo no tengo una buena identificación de mis peligros, evaluación de riesgos, si yo no cuido la integridad de mi reactor, y el problema lo voy a tener igual. Son cosas que van por caminos distintos. Los programas de trabajo, las mediciones higiénicas, yo puedo medir la cantidad de luz que yo tengo, el ruido que yo tengo en mi instalación, son cosas distintas. Accidentes, ergonomía, qué sillas, sillones, les doy a mis operadores en la sala de control, y tengo disciplinas complementarias como las políticas, los procedimientos, las auditorías de seguridad, el entrenamiento, las certificaciones, las competencias de mis operadores, la planificación de la emergencia, ¿sí? Cómo planifico una emergencia, desde que la emergencia ocurre hasta que dejo de trabajar o pasó la emergencia, cómo es la continuidad del negocio, ¿sí? Es importante que también lo tengamos en cuenta. Y las prácticas de trabajo seguro. Me quería detener en este accidente que fue en Texas en el año 2005. Acá también les puedo decir que el BP era la mejor empresa con los mejores indicadores en performance de seguridad. Era la mejor empresa en el año 2005. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ustedes después si quieren, busquen los videos y todo eso, o si me invitan a otra charla, lo comentamos igual, para extendernos un poquito más en esto. Pero durante la puesta en marcha de una planta de isomerización, ocurrió un accidente que dejó no solamente los 15 muertos, bueno, el desastre que fue este accidente, sino que dejó muchas mejores prácticas recomendaciones que se empezaron a trabajar en las refinerías, ¿no? API adoptó muchas de esas recomendaciones que pidió el CSB. Pero acá quería concentrarme en dos cosas. Primero, que el CSB, ¿sí? El Chemical Safety Board de Estados Unidos, emitió un informe, y también hubo un panel, se llamó el panel de Baker, porque este panel lo lideró James Baker, que fue un secretario de Estado de Ronald Reagan en ese momento, en Estados Unidos, y emitieron un informe de todo esto, porque ese informe tenía un peso muy grande, y de esos informes se hicieron muchas recomendaciones, pero acá les quería comentar, ¿no? Este que está acá es James Baker. Acá decían que BP no tenía un liderazgo en seguridad de procesos ni en la gerencia, ¿sí? Faltaba la incorporación de riesgos de la seguridad de los procesos en la toma de las decisiones que tomaba la gerencia. Fíjense que año 2005, BP, en ese momento era la mejor empresa, tenía los mejores indicadores, no tenía accidentes personales. Pero ¿qué pasó? BP descuidó la seguridad de los procesos, descuidó que durante una puesta en marcha iban a ocurrir muchos eventos que desencadenaron que una planta, como una planta de isomerización, tuviese el evento que pasó. No había sentido de vulnerabilidad en torno a los riesgos de la seguridad del proceso, no se medían los riesgos. No habían estándares de seguridad de procesos y las prácticas de ingeniería. Les recomiendo que miren algún video que hay dando vuelta de esto, ¿no? No había planes de capacitación, y los gerentes, la alta dirección, tampoco tenían competencias en seguridad de proceso. No había entrenamiento, ni tampoco el entendimiento en los riesgos del proceso. Habían fallas de integridad de las instalaciones. No había una revisión previa a la puesta en marcha, no la había. ¿Sí? Había una falta de la toma de decisiones basadas en riesgo. Después vamos a ver qué es lo que ha pasado en riesgo y qué es la revisión previa a la puesta en marcha. No había métricas, no existía la forma de medir la seguridad del proceso. No existía. Y no es tan, probablemente muchos de ustedes no nacieron todavía en el año 2005, pero estamos hablando que no es tan lejos en el tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de 2005. Estamos hablando de 15, 16 años atrás, ¿sí? O sea, seguramente muchos nacieron de ustedes, ¿sí? Discúlpenme por la cuenta que hice. Bueno, el panel de Baker define acá, fíjese, año 2005, ¿cómo se define? En ese momento,
la seguridad de procesos, ¿no? Acá la definía como los peligros que pueden dar lugar a accidentes graves. Fíjense que yo les hablaba de graves accidentes, cuando hablaba de seguridad de procesos, y que implican la liberación de materiales. Vamos a empezar a mirar acá que cuando hablamos de seguridad de procesos, grábenselo, hablamos de liberación de materiales, que son potencialmente peligrosos, ¿sí? Y que pueden causar incendios, explosiones o las dos cosas, ¿no? Y también dice que los incidentes de seguridad de procesos pueden tener efectos catastróficos y pueden provocar lesiones múltiples, muertes, como también daños económicos, materiales y ambientales que pueden perdurar muchísimo en el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, Chernobyl, si vamos a ese ejemplo, o Seveso, todavía pasaron muchísimos años, ahí sí que ustedes no habían nacido, y todavía tenemos los efectos en el tiempo. O sea que cuando hablamos de seguridad de procesos, hablamos de este tipo de eventos, que generalmente son catastróficos, ¿sí? Como ocurrió el año pasado en Beirut. Y como ocurre en todas las semanas, si ustedes empiecen a prestar atención a estas cosas, van a ver incendios en la refinería allá, incendios en la refinería acá, una central nuclear, una explosión allá. O sea, van a empezar a mirar, si empiezan a prestar atención, a todas estas cosas que siempre están ocurriendo estos eventos. Y por eso es tan importante la seguridad de procesos, y por eso es tan importante que sea una disciplina que los ingenieros la tengan desde que salen de la universidad, que tengan estos conceptos desde que salen de la universidad. La API 754, que es la norma que habla de seguridad de procesos, que habla de un marco normativo para esto, que dice que es un marco disciplinario para la gestión de la integridad. Fíjense que también habla de integridad. Yo les decía que la integridad es lo más importante, porque si yo estoy hablando de liberación de materiales, obviamente hablo de integridad, porque si yo hablo de integridad, hablo de algo que no se debería tener problemas de rotura y ese tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando de integridad y liberación de materiales. De todos los sistemas operativos, fíjense, integridad de los sistemas operativos y procesos que manejan sustancias peligrosas, ¿sí? Mediante las buenas prácticas de diseño, de ingeniería, las prácticas de operación y las prácticas de mantenimiento. Vuelvo a esa imagen que estaba en ese globo, todas las disciplinas. Fíjense que seguridad de procesos no es ingeniería de la química que uno habla, seguridad de procesos no es el peligro del proceso, sino que va mucho más allá, va mucho más allá. Va hasta las prácticas de mantenimiento, las prácticas de operación, las prácticas de integridad. ¿Cómo gestiono las compras? ¿Cómo gestiono mis recursos humanos? Ustedes piensen que si yo el día de mañana voy a incorporar un operador de planta, no puedo incorporar a cualquier operador de planta. Entonces, eso también es seguridad de procesos, en definitiva. Lo tengo que capacitar, formar, certificar sus competencias. Es importante que tengamos presente que la seguridad de procesos va mucho más allá que la disciplina o la carrera que ustedes están estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué es un evento? Hablamos de liberación de material. Entonces vamos a decir que un evento es una pérdida de contención, un evento de seguridad de procesos, que es no planificada o no controlada, ¿sí? Una pérdida de contención no planificada y no controlada, ¿sí? De cualquier material, puede ser un material no tóxico, puede ser agua, puede ser aire comprimido, ¿sí? Puede ser vapor, nitrógeno. No estamos hablando de sustancias, cualquier tipo de sustancia. Y también vamos a decir que podría llegar a ser un evento o condición no deseada. Una condición no deseada que bajo ciertas circunstancias podría haber resultado una pérdida de contención de un material. ¿Qué significa con esto? Probablemente no ocurrió el evento de la pérdida de contención, pero probablemente una sobrepresión en el reactor hubiese provocado el incidente, ¿sí? Entonces, supónganse ustedes una pérdida de espesor por corrosión, que yo no la advertí en el proceso, pero la advertí en una medición. Ese también es un evento que podría haber sido catastrófico si la presión hubiese superado algún límite, hubiese tenido un problema.
en el reactor, o en una cañería, o donde yo tuviese. Y a esto lo vamos a llamar un cuasi accidente de seguridad de proceso. Les dejo para que lean, busquen la práctica recomendada, es la API 754. ¿Sí? Por ahí no es la que Perú ha adoptado, o sea, pero en la API 754 la pueden ver igual. ¿Y cómo nosotros cuidamos para que no ocurran eventos de seguridad de proceso? Nosotros utilizamos un concepto, que acá se lo estoy mostrando, que es un concepto de barreras, para que no ocurra el evento. Y si ocurre ese evento, que sea de la menor consecuencia posible. Entonces, yo tengo que trabajar primero en mi instalación, en mi proceso, identificando eventos. Una vez que yo el evento lo identifico, tengo que trabajar para que ese evento no ocurra. Y yo lo primero que voy a hacer para que ese evento no ocurra es diseñar un proceso que sea inherentemente seguro. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es lo que habíamos hablado hace un rato. Luego, para que controlar que el evento no ocurra, voy a tener un sistema básico de control. Un sistema de control que me va a cuidar que de alguna manera las variables no superen los rangos que yo quiero que no superen. Pero puede ser de que las variables superen ese evento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder? Y porque el reactor, supónganse, se quedó sin agua, sin refrigeración, y la temperatura subió. Y si la temperatura sube, por más que yo tenga un sistema básico de control, tengo que tener una alarma, algo que le diga al operador, anda corriendo y abrir el agua, o anda corriendo y hace algo, para que la temperatura del reactor baje y la presión no supere ese límite que yo no quiero que supere. Porque si la presión de ese reactor supera ese límite, un problema voy a tener. Ahora bien, el operador no había hecho nunca una práctica de ese tipo. Nunca lo entrenamos para que practique ni un simulacro operativo. Y justo ese día las alarmas estaban inhibidas, no sonaron las alarmas, y el operador tampoco supo cómo hacerlo. Si eso sucede, yo tengo un sistema instrumentado de seguridad. ¿Qué es lo que me va a hacer? Cuando la presión llegó a un determinado punto, paró el proceso. Y abrió y mandó a una antorcha, algo sucedió. Pero puede ser que ese día tampoco funcionó. Se van alineando, como está arriba el modelo del queso suizo, se van alineando los agujeritos. Se van alineando los agujeros. El proceso no funcionó, el control básico no funcionó, las alarmas estaban inhibidas, el operador nunca lo hicimos practicar, nunca pasó el evento, en 10 años nunca pasó, y tampoco el operador nunca lo practicó el evento. Y cuando fue a ocurrir no sabía cómo hacerlo. Pero bueno, yo tenía un sistema de control, un sistema instrumentado de control, que me iba a parar el proceso, pero no funcionó ese día, por alguna razón, porque no era un nivel de seguridad que me paraba justamente ese día. O, no sé, algún problema tuvo. Bueno, yo tuve el incidente. Si yo tuve un incidente, el reactor subió la temperatura, subió la presión, bueno, tengo una protección pasiva. Y esa protección pasiva es un disco de ruptura, una válvula de seguridad que me abrió, me rompió el disco y me liberó el producto, el hidrógeno que yo tenía para la reacción química, lo liberó una antorcha. Pero ese día, a alguien se le ocurrió sacar la PCB para hacerle un mantenimiento, para calibrarlo, no sé. Algo, o bloquearon la PCB, o como en muchos lugares sucedía, porque perdía un poquito, la bloquearon y pasó algo. Y lamentablemente, estas cosas suceden, y suceden mucho. Suceden mucho. Y yo tuve el problema. La pérdida de contención la tuve. Se rompió el reactor, liberé hidrógeno por todos lados. Y tengo que tener una barrera que es mi respuesta a la emergencia en la instalación. Vamos todos corriendo, nos ponemos el traje estructural, nos ponemos el casco y vamos corriendo a ver cómo apagamos el fuego. Pero mientras tanto, todo el pueblo está corriendo por todos lados. Hoy en día que están de moda las páginas
Las redes sociales salimos de todos lados, ¿no? Porque nos están filmando cómo corremos, cómo agarramos el camión de bomberos, no sé. Yo como una anécdota, ¿no? Si quieren les puedo comentar muchas anécdotas, pero esta se las cuento. En mi carrera profesional estuve en muchos eventos de este tipo. Este evento lo puedo contar. Pero nos enterábamos nosotros de que ocurrían, y nosotros dentro de los que estábamos en la planta, los que acudíamos al evento, y estábamos 2 horas, 3 horas, tirando agua hasta que lográbamos cerrar la válvula, hasta que lográbamos que el evento deje de salir el producto. Pero hoy en día, los mismos eventos, la gente, los medios de comunicación, se enteran al instante. Porque alguien, en ese momento, en ese lugar, sacó un celular y filmó el evento, y ocurre lo que ustedes pueden ver en todos los lugares. Los eventos ocurren y en el momento nos enteramos. Entonces, para que todas estas cosas no nos ocurran y no tengamos los eventos que no queremos que sucedan en nuestras instalaciones, trabajamos con estos modelos de barrera. Llámese queso suizo, los anillos, las cáscaras de cebolla, las capas de cebolla, como quieran llamarlo, como a ustedes les guste llamarlo, pero nosotros tenemos que tener identificados todos los escenarios que pueden haber en la instalación, y esos escenarios trabajarlos de la mejor manera. ¿Para qué? Para que el evento no ocurra. Y si ese evento ocurre, haber hecho todo lo necesario para que cuando ocurrió, las consecuencias sean las menos posibles. Bueno, acá el evento. ¿Y cuál es el marco que tenemos nosotros como modelo, no? Nosotros tenemos el modelo nuestro de seguridad de procesos que hemos adoptado, por ejemplo, en muchos lugares, y el que hemos adoptado nosotros en la universidad para dar nuestros cursos, para dar nuestras carreras, es un modelo basado en riesgos, ¿no? Que el modelo basado en riesgos es un modelo que todas las normas ISO lo han adoptado, ¿sí? Partiendo de que la ISO 9001, la 14001 o la 45001, hoy en día son normas que se gestionan basadas en riesgo. En alguna otra charla podemos hablar de qué es esto, qué es basado en riesgo, qué significa el concepto basado en riesgo, ¿sí? Pero el marco que tenemos nosotros para lo que es el modelo basado en riesgo es este marco, que es del CCPS, que es del AICE, que un poco del video que les mostré al inicio, que es un modelo que posee 20 elementos apoyados en 4 pilares, ¿no? Esos 4 pilares son el compromiso con la seguridad de procesos, que ese pilar contiene los elementos de cultura, las competencias, el involucramiento de la fuerza laboral, las partes interesadas, el cumplimiento de las normativas. Después tenemos un pilar que tiene 2 elementos, que es entender los peligros y los riesgos, cómo es la administración de los procesos de conocimiento, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Después tenemos otro pilar que tiene 9 elementos, que es la administración del riesgo, que tienen todos estos que están aquí. Y después tienen el cuarto pilar, que tiene 4 elementos, que es aprender de la experiencia. La mayoría de las compañías en el mundo que han adoptado un modelo de seguridad de procesos basado en riesgos han adoptado este modelo, que también es un modelo basado en riesgo. A grandes rasgos, cuando uno habla de un modelo basado en riesgo, la pregunta es, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que nos puede pasar? ¿Podemos tener una pérdida en el reactor si la presión sube, si se le corta el agua, la refrigeración al reactor? ¿Y qué tan malo puede ser si pasa eso? Y la tercera pregunta sería, ¿cada cuánto nos puede pasar? Si logramos un entendimiento entre esas cosas, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué tan malo puede ser? ¿Cada cuánto nos puede pasar? Estamos encaminados hacia un modelo que es seguridad de procesos basado en riesgo.
Los ingenieros químicos nosotros no nos enseñan esto, tenemos que entenderlo, saberlo. Cuando vayamos a trabajar a una instalación, tenemos que preguntarnos, ¿puede pasar esto? ¿Puede haber un accidente en este lugar? ¿Y qué si pasa? ¿Cuán malo puede ser? ¿Alguna vez pasó? ¿Alguna vez inhibieron una alarma? ¿Alguna vez sacaron una PCB y la llevaron a controlar? ¿Y cómo hicieron la gestión del riesgo en ese momento? Y acá, lo último, después vamos a ver un poquito más, les quería mostrar que Perú, por ejemplo, para que ustedes lo tengan presente, seguramente ya lo conocen porque lo han visto, pero quería recordarlo. Perú en el noviembre del 2020, creo que fue el 27 de noviembre, adoptó un modelo de seguridad de procesos no de 20 elementos como es SPS, sino que ni tampoco uno de 14 elementos como es el de la olla 1910, sino que le sumó 2 elementos más, que es el de cultura, el elemento 15, y el 16, que es medición de la efectividad de los sistemas de gestión de seguridad de procesos. Este es el modelo que les quería comentar de lo que ha adoptado Perú, y a grandes rasgos, por ejemplo, este sistema que ha adoptado, el alcance es para aquellas instalaciones que tengan actividades de refinación y de procesamiento de hidrocarburos, ¿sí? Además de esto, les cuento de que les ha dado a todas las compañías un plazo de 12 meses para que presenten un plan de adecuación de todas las instalaciones y con un plazo de adecuación de 3 años, ¿sí? Por eso es importante que ustedes como ingenieros químicos, o en el caso mío también, la importancia de la seguridad de procesos, ¿sí? Por último, quería mostrarles a ustedes para contarles un poco de algo de historia, ¿no? De cómo fue evolucionando todo esto y qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que nos ha pasado en el tiempo. Esto lo voy a hacer rápido porque queda poco tiempo, pero acá estamos hablando de cuando se creó la OIT y cuando se creó OSHA, para qué se creó esto, para que los trabajadores cuidar la seguridad, la salud de los trabajadores, estandarizar las formas de trabajo, ¿sí? Para eso se creó la OIT y la OSHA. Quería hablar un poco, en el año 1974 hubo un accidente, uno de los grandes accidentes de seguridad de procesos. Esto fue en Flixborough, en Reino Unido. Esta era una planta que producía carboplactana, que es una materia prima para la producción de nylon. Esto fue el 1 de junio de 1974. Pero acá es que después, por ejemplo, si queremos hablar de gestión del cambio, manejo del cambio, es para otra charla, no es para esta. Pero simplemente, fíjense que acá venía la compañía venía con muchos problemas, venía con fallas. El proceso para la producción de carboplactana son 6 reactores en serie. Había un reactor que tuvo un problema, que fue el número 5. Quitaron ese reactor, lo bypasearon ese reactor, sin tener en cuenta ningún tipo de análisis de ingeniería, ni ningún tipo de riesgo en lo que iba a pasar. No se preguntaron qué podía pasar. Directamente bypasaron el reactor y siguieron produciendo. Eso provocó que la reacción muy exotérmica, al tener la misma cantidad de reactivos, ¿sí?, en un mismo tiempo, ¿sí?, y un reactor menos, generó una rotura de la cañería del bypass, provocó una nube de vapores de hidrocarburo, y provocó una mezcla explosiva y la explosión, ¿no? Acá murieron 28 personas y 36 fueron graves, no heridos. Acá, y la destrucción de todo el vecindario, todo, acá 1.800 casas se destruyeron. ¿Y por qué no hubieron muertos? Porque esto fue un fin de semana, o esto fue un día sábado, cuando todo el mundo en esta ciudad estaba en un desfile. No había nadie en la ciudad. Ni tampoco, como fue un sábado, no había nadie en la planta. Estaban solamente algunos trabajadores porque
El resto de las personas que murieron fueron bomberos de la ciudad. Si esto hubiese ocurrido un día de la semana, cuando había muchos trabajadores en la planta, seguramente esto hubiese sido algo mucho más, con consecuencias mucho más graves. Como lecciones aprendidas de este accidente, tenemos que hacer una ingeniería para ver qué cambios estoy realizando y qué riesgos estoy incorporando a mi instalación. ¿Cómo controlo esas modificaciones? ¿Qué códigos, qué prácticas de ingeniería utilizo? Que tengo que tener personal especializado para hacer esto. Lo que les cuento que por ahí los que pueden tener acceso a leerlo, hay muchas cosas en internet, que había una persona hizo un dibujo en un pizarrón de lo que querían hacer. Y eso fue lo único que hicieron de ingeniería. Y acá un punto importante, se prioriza la producción sobre la seguridad. Se me rompió un reactor, se me tuvo una fisura, y bueno, yo quería seguir produciendo, y punto. O sea, priorizo un aspecto de producción sobre la seguridad de la instalación. Otro punto importante, no se había notificado a las autoridades de lo que yo estaba almacenando. Esta planta almacenaba como 3.000 metros cúbicos de combustible liviano, naftas y ese tipo de cosas, pero ellos habían declarado 30 metros cúbicos a la autoridad. Y por supuesto contar con un sistema de seguridad de procesos y gestión de cambio adecuado. Fíjense, acá esto es la instalación antes de la explosión y después de la explosión. Desapareció absolutamente todo por esta nube de vapores que provocó esta explosión. Y acá un dibujito que búsquenlo después en internet, el accidente este. Después quiero ir a Bhopal. Bhopal es un accidente que ocurrió cuando se crea el CCPS. Acá se creó el CCPS, que vieron que cuando les mostró el video hablaba de la creación del CCPS y hablaba del paso de los pasos del futuro. El CCPS se crea después de este accidente, que esto fue en la ciudad de Bhopal, en la India, en el cual en principio hay más de 10.000 muertos en el momento, después hay muchos más, y alrededor de 30.000 muertos en total por un escape de isocianato de metilo. ¿Sí? Esto pertenecía a una empresa que era Union Carbide, y esta empresa desaparece porque, bueno, obviamente todos los juicios y todas estas cosas que ocurren, desapareció esta empresa. Acá era un poco lo que yo les decía, el isocianato de metilo era un producto intermedio de la reacción química, con lo cual no había necesidad de almacenarlo en un reactor de 40 metros cúbicos, de 40 toneladas. ¿Sí? Después se probó que si hubiese tenido un reactor mucho más chico, y aunque hubiese ocurrido el evento, no hubiese sido del tamaño del desastre que ocurrió, que ocasionó la rotura de este reactor. Esto, ¿qué es lo que pasó? Rápidamente entra agua al reactor, al reactor donde estaba el producto químico, produce una reacción en cadena, incrementa la presión, y bueno, se pueden imaginar que el reactor no aguantó mucho. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la importancia de lo que es la lección aprendida de Bhopal? Trabajar o diseñar con un diseño inherentemente seguro. Procedimientos y prácticas operativas que en este momento, en este lugar, eran incompletos. ¿Sí? Fallas en los sistemas de integridad. No funcionaron, no se activaron los sistemas de seguridad. Acá se había reducido los costos de esta instalación a niveles muy bajos porque la empresa estaba pasando por un momento de muchas pérdidas económicas. No habían desarrollado con la comunidad planes de contingencia. La comunidad no sabía que había esto, ni tampoco la comunidad sabía cómo actuar si pasaba algo. ¿Sí? Bueno, aquí nace, como les decía, el CCPS. Bueno, estas son las imágenes del lugar y de la ciudad, lo que sucedió en ese momento. El Chernobyl, seguramente han visto las películas, han visto todo, bueno, pero acá nace un concepto de que es de la cultura en seguridad. Y lo que yo les decía, cuando uno habla de eventos de seguridad de procesos, seguramente está hablando de eventos que perduran mucho en el tiempo, Este es uno de ellos, ¿no?
Esto ocurrió en el 1986 y todavía hoy está cercado, está cerrado y hay rastros de esto, ¿no? Y lo importante de esto es que em, el continente, el mundo se entera de esto cuando la radiación llega a lugares de Europa, porque nos había denunciado este accidente, ¿sí? Bueno, para los que vean la película van a ver, hay muchos videos y por qué nace el concepto de cultura en seguridad, que lo ha adoptado el CCPS como un elemento de cultura, y también lo ha adoptado la legislación en Perú, un concepto de cultura en seguridad de procesos, que da para hablar de otra clase, no es para acá, pero simplemente para comentarlo rápido. Piper Alpha, ¿sí? Acá este de los accidentes en las instalaciones petroleras, de los más importantes, acá murieron 167 personas, ¿no? Es el peor desastre en el Mar del Norte, ¿sí? Obviamente. La pérdida es 3,4 mil billones de dólares en ese momento. Esto fue en el año 1988. También acá hubieron problemas de cultura, hubieron problemas de disciplina operativa, hubieron problemas de cómo fue las inhibiciones de los sistemas de seguridad, porque se saca una PCB, no se le avisa el turno que viene. Bueno, también hay una película, también hay un documental, también se lo pueden ver. Pero un punto importante de Piper Alpha es el tema de la importancia de que todo el mundo en la instalación sepa cómo actuar en la emergencia. No había ni un desarrollo en esta instalación, no habían desarrollo de planes de emergencia. ¿Qué es lo que sucedió? Como no habían desarrollo de planes de emergencia, como no se hacían muchos simulacros, como la gente en la instalación pensaba que no iba a pasar nada, cuando pasó esto, ¿qué fue? ¿Qué sucedió? Se fueron todos al lugar donde comían, cuando empezó el incendio, y quedaron todos atrapados en ese lugar, y murió toda la gente. Murió toda esta gente. Además, fíjense cómo era el tema, los aspectos de disciplina operativa, de temas culturales y temas de cómo manejo la emergencia, que la bomba de incendio no la usaban. ¿Por qué no se usaba la bomba de incendio? Porque los buzos bajaban mucho el agua, y donde tomaba el agua la tomaba por donde pasaban los buzos, y para que a los buzos no los molestara, la bomba de incendio no se usaba. Ustedes imagínense si eso no está, qué puede pasar, cuán malo puede ser, y si yo hago esto, ¿sí? Bueno, BP Texas City ya se los mostré, vamos a pasarlo, y Macondo, uno de los otros accidentes, que obviamente se había aprendido mucho de Piper Alpha, y también fue BP, también venía con muchas, no había aprendido mucho de lo que fue Texas City. El tema de Macondo es el peor desastre ambiental que hasta el día de hoy, hasta hoy en día tenemos las consecuencias de este evento. Dependiendo del informe que ustedes lean, van a encontrar las pérdidas de cuánto petróleo se derramó al mar. Pero bueno, algunos hablan de 800.000 barriles, y algunos informes hablan hasta de 4,9 millones de barriles. ¿Sí? La explosión del incendio, bueno, se hundió la plataforma. Y por último, perdón. Por último, el año pasado también hubo una explosión en Beirut, que también fue muy grande, y hay muchos videos también, no es para charlarlo ahora, pero para que vean que los incidentes de seguridad de procesos siguen ocurriendo. ¿Qué conclusiones les puedo dar yo a ustedes? Que los accidentes de seguridad de procesos siguen ocurriendo. Nosotros, como ingenieros químicos, tenemos que trabajar para que no ocurra, como estaba en el video. Tenemos que trabajar para tener un mundo mejor, que los accidentes de seguridad de procesos no ocurran. Como ingenieros químicos no deberíamos abocarnos en ser los mejores calculadores de procesos, sino que tenemos que ser los mejores para evitar que sucedan eventos de seguridad de procesos. Las organizaciones, las compañías, las empresas deben implementar
sistemas robustos de seguridad de procesos basados en riesgo. Los 20 elementos, los 14 elementos, los 16 elementos, como sea, pero tener implementado un sistema de seguridad de procesos donde podamos medir cómo funciona ese sistema, tener buenas prácticas de ingeniería, buenos procesos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿sí? Buenos relaciones con la comunidad, con mis empleados, con las partes interesadas, buenos procedimientos operativos. ¿Sí? En definitiva, robustos sistemas de seguridad de procesos basados en riesgo, independientemente del modelo que se adopte, si queremos que no ocurran eventos de seguridad de procesos. Obviamente la formación universitaria es prioritaria, es fundamental. Tenemos que tener profesionales, ingenieros nuevos, cuando hay ingenieros nuevos que recibidos, que sepan lo que es seguridad de procesos, que sepan al menos lo que es un HACCP, cómo se trabaja en un HACCP, cómo es el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos, qué son las barreras, cómo yo gestiono barreras, qué son las alarmas, cómo gestiono las alarmas, qué es manejo del cambio, cómo trabajo esa gestión del cambio, qué es diseño inherentemente seguro, cómo lo trabajo, cómo lo gestiono. Es fundamental para la industria que nosotros, docentes o profesores universitarios, alumnos, estemos comprometidos para que no ocurran eventos de seguridad de proceso. Y es fundamental, es de lo más fundamental, que tenemos que trabajar en desarrollar técnicas y en preparar a las personas para que tengan un entrenamiento para identificar peligros. ¿Sí? Yo puedo ver un taladro, una moladora, una soldadora, puedo ver que falta una baranda, puedo ver que un cable le falte la aislación, yo puedo ver el fuego que me voy a quemar. Yo les pregunto, ¿los peligros del proceso los puedo ver? ¿Los puedo ver? ¿La presión, la temperatura, que alguien inhibe algo? En general no hay peligros que están ocultos que yo no los veo. Pero tengo que tener la habilidad para entrenar al personal, a los alumnos, a todo el mundo, para que sean los mejores identificando los peligros. Luego, el riesgo lo evaluarán con la técnica que crean conveniente. Puede hacer un HACCP, puede hacer un HACCP, puede hacer lo que sea, pero que sea la técnica que de alguna manera implemente barreras para reducir ese riesgo. Bueno, creo que terminé con 1 hora y cuarto que habíamos hablado con los chicos y bueno, ahora dejo para que charlemos un rato, hablemos, me pregunten y lo que quieran hablar de todo esto que fue muy corta la charla. Obviamente, todo lo que quieran profundizar de todas estas cuestiones, que por ahí fueron resúmenes muy chiquititos, las podemos charlar. Así que yo les vuelvo a agradecer que me hayan invitado. Me encanta estar con los alumnos, con los chicos, con la facultad. Yo hace más de 20 años que hago esto. Lo hago porque me gusta y porque para mí es fundamental la transmisión del conocimiento y que este conocimiento no es mío. Yo lo brindo a ustedes y yo aprendo también de ustedes. Así que, abierto a preguntas, ¿no? Así que acá, Hola, buenas noches. sí. Buenas noches. Muchas gracias por su ponencia, me pareció muy buena. Un saludo desde Colombia. Yo soy ingeniero químico recién egresado y tuve la oportunidad de hacer una práctica en el área de seguridad de procesos. De ahí, pues me gustó mucho el área. Entonces, yo tenía una pregunta respecto a cómo uno se puede vincular a una empresa, por ejemplo, en el sector de petróleos, de gas, en el área de seguridad de procesos, dado que pues al menos las ofertas laborales que yo he visto en el área, digamos que siempre exigen experiencias de 10, 8 años,
cómo un recién egresado podría vincularse a un cargo de seguridad de procesos, o si hay la posibilidad, por ejemplo, de cargos de entrenamiento, porque he visto que, digamos, los ingenieros de seguridad de procesos en las plantas generalmente son personas con mucha experiencia, que obviamente tiene pues sentido porque la seguridad es algo importante, pero ¿cómo sería ahí la posibilidad para los recién egresados? Gracias. Juan Pablo, es totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. En general, lo que yo les decía, mientras nosotros no, como yo como docente o como universidad, si la universidad no hace nada para que los alumnos, los que egresan de la universidad, tengan conocimientos de todo esto, va a ser muy difícil que las empresas los contraten. Por eso mismo, en el caso mío, por ejemplo, en el caso mío yo tuve mucha experiencia porque fui mucho tiempo, trabajé en operaciones. ¿Sí? Y en general, la gente que conoce de esto, porque el aspecto, el aspecto fundamental que yo les comentaba, era el proceso de identificación de peligros, de evaluar riesgos, se adquiere con el tiempo. Pero yo creo, en mi humilde opinión, que si nosotros a los nuevos ingenieros no los preparamos, iba a ser muy difícil que los contraten. Básicamente es eso. No hay otra herramienta que sea el conocimiento que le dé la universidad y que los prepare, ¿no? A los alumnos, a los chicos que egresan de la universidad. Hoy en día en Argentina, por ejemplo, no existe esto. Por eso piden en general las compañías prácticas o experiencia, porque no salen de la universidad con esto. Acá me preguntaban, existe un compendio, sí, el compendio es el Chemical Safety, el CSB, Chemical Safety Board. Ahí pueden ingresar, está en español, está en inglés, ahí tienen accidentes, lecciones aprendidas, hay un proceso que se llama Beacon, que también los pueden bajar, están en español, están en como en 140 idiomas. Búsquenlos, no los puse acá porque no daba el tiempo, pero pueden ingresar ahí, pueden ver todos los accidentes que hayan ocurrido. También las compañías aseguradoras como Marsh, por ejemplo, ellos tienen reportes de todos los accidentes. Yo también le quité a esta presentación las pérdidas en los últimos años de la industria, ¿no? Que también ahí están todos los accidentes. Pero ustedes ingresan ahí y van a encontrar un montón de, como una base de datos de accidentes. Ingeniero Juan, como bueno, hace una hora casi, un participante me preguntaba, cuando el petróleo lo extraemos, ¿a qué temperatura sale en caso de accidente el petróleo extraído frío o caliente? Pregunta Terán. No, en general, ustedes saben que uno trabaja en temperatura ambiente, siempre está trabajando a temperatura ambiente, y por ahí, al contrario, en muchos casos necesitamos calentarlo para poder transportarlo y para poder hacer ese tipo de cosas. Pero siempre está a la temperatura ambiente. Si es por el tema de la temperatura, generalmente se hace un proceso para poder transportarlo más fácilmente con calentadores de petróleo que le llaman, o algún tipo de horno donde se lo caliente y se lo pueda transportar más fácilmente. Ustedes saben que con eso yo puedo bajar la viscosidad y puedo bombearlo fácilmente. Pero hay petróleos, por ejemplo, dependiendo de su gravedad API, que son muy pesados, muy viscosos, otros que no son tan pesados, no son tan viscosos. Entonces, dependiendo de eso, yo lo puedo transportar mucho más fácil, o más difícil, ¿no? Si no lo caliento. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más tiene una otra pregunta?
Anímense, enciendan su micrófono. Sí, yo. Escucho. Sí, ese libro sí. El libro está bueno, que ahí me preguntaban qué fue lo que pasó. Es un libro, fue el primer libro que yo leí. El primer libro que yo leí de esto hace años, cuando estaba en la refinería, en una refinería trabajando, qué fue lo que pasó y es muy bueno. No es un compendio, hay algunos accidentes en refinerías, hay algunos, pero está muy bueno. Y de hecho, el otro día vi que alguien lo publicó en español, ¿sí? Ese libro que está acá, que alguien lo comenta acá en el chat. Si lo tienen acceso, bájenlo a internet, está muy bueno. Yo tengo otra preguntita, qué pena. Sí, Juan Pablo, Em, no sé quién hablaba, quién, sí, acá. soy yo. Resulta que en la universidad que yo egresé, que es la Universidad del Valle en Cali, Colombia, se está planteando la posibilidad de incluir ya de lleno la asignatura de seguridad de procesos. Entonces yo le quería preguntar a usted, digamos, de su experiencia que tiene, que hasta qué alcance usted cree conveniente se podría incluir en una asignatura a nivel pues de pregrado, porque pues el área es muy interesante y tiene mucha aplicación, ¿no? No solamente en la parte de gestión, sino también se puede vincular con el manejo de software para hacer algunas simulaciones, que podría ser interesante y una herramienta muy buena para los estudiantes. La única, Juan Pablo, la única limitación que puede tener un estudiante de ingeniería, cualquier carrera de ingeniería, no solamente la química, es el conocimiento del proceso, la práctica del proceso. Con lo cual, si ese chico, esa persona, no tiene esa práctica, probablemente le cueste mucho determinar cuáles podrían ser los escenarios. ¿Sí? Por ejemplo, un incendio en un tanque, un reactor que es una sobrepresión, un derrame, un gran derrame. Es la única limitación. Por ende, cuando la única limitación que puede tener hacer es como, por ejemplo, hacer algunos estudios de riesgos. ¿Sí? Por ejemplo, yo como docente en la universidad, a los chicos les enseño, cuando hablamos de técnicas para hacer evaluación de riesgos, vemos muy por encima de eso. ¿Por qué? Porque yo sé que la limitación es que los chicos no pueden conocer en detalle el funcionamiento de un intercambiador de calor, de una bomba, qué pasa si no sé, la PCB no abre, ese tipo de cosas. Pero el resto, como vos lo planteás, una simulación, obvio que la puedo hacer. Una simulación, ver hasta dónde llega la onda expansiva, tranquilamente. Yo la única limitación que tiene el estudiante es en la práctica de haber estado años en una instalación, nada más, pero el resto lo puede hacer perfectamente. Lo tiene que hacer. Yo no concibo hoy un día, no puede haber un ingeniero que no sepa lo que es un HACCP, ni un estudio de riesgo, qué es lo que es un estudio de riesgo en realidad. O no puede haber un ingeniero que no sepa cómo se gestiona el riesgo en una instalación, para qué Sí, sirve. ahí, por ejemplo, sería recomendable, pues acá nosotros en el pregrado vimos una materia que se llama diseño de procesos. Entonces ahí analizamos a fondo un proceso, y digamos podría complementarse en esa asignatura o después, ya que se estudia a fondo un proceso, la parte de seguridad, para poder, digamos, lo que usted menciona, que el estudiante tenga cierto conocimiento de un proceso dado, que lógicamente pues los procesos tienen algunas similitudes, como en algunos equipos que se comparten de operaciones unitarias, pero sería como una forma de darle un contexto con mayor profundidad sobre un proceso dado. Correcto, sí, de acuerdo, Juan Pablo. Nosotros, lo que por ahí también está bueno, que por ahí no es otra forma, ¿no?, de ver las cosas. Y por ahí vos mencionaste operaciones unitarias y ese tipo de cosas.
no introducir al alumno con esta disciplina en el último año de la carrera, ¿sí? Y generalmente se le hace en el último año porque es cuando el alumno tiene todo el cúmulo de conocimientos, conoce los procesos, conoce lo que es una columna de destilación, para qué sirve, una bomba, conoce de la peligrosidad de las sustancias. Pero si el alumno se lo va año a año introduciendo a esto, yo estoy seguro que va a ser mucho mejor. Acá no se hace. Es una cosa que yo lo he pensado muchas veces, de que probablemente sea mucho mejor que desde que el alumno ingrese a la universidad, que se le vayan enseñando estas cosas desde que es chiquitito, digamos. Y a medida que va creciendo, se le van adicionando más cosas, ¿sí? Acá me preguntaban de la explosión de Beirut. Sí, el tema fue el almacenamiento y la mala gestión de la emergencia, ¿no? Porque nadie sabía que estaba almacenado eso ahí. Eso es un tema que básicamente son dos aspectos, ¿no? El almacenamiento, la mala gestión del almacenamiento y la mala gestión de la emergencia, ¿no? Acá los protecciones pasivas y activas, los básicos, cuando uno habla de cosas básicas que ustedes conocen, por ejemplo, cuando habla de protección activa, es una PSB, una válvula de seguridad, un disco de ruptura, ¿sí? Algo pasivo, ya tuvo el derrame, un dique de un tanque, por ejemplo, que va a contener que el producto no salga a la calle, ¿sí? Y acá me preguntan de la universidad donde usted trabaja. Sí, nosotros, por ejemplo, acá, la universidad donde yo trabajo, que no es como mi segundo, es como mi hobby, digamos, porque yo no vivo del trabajo de la facultad, simplemente lo hago porque ya les dije que me gusta mucho, aprendo mucho con esto. Los chicos sí hacen muchas pasantías, de hecho, por ahí es Juan Pablo que me preguntaba, los chicos ya hacen pasantías de seguridad de procesos en las plantas, en las industrias. Bueno, si yo no hay más preguntas, si hay alguna más, respondemos la última, si como quieran. Buenas noches. Yo soy una estudiante de la carrera de Ingeniería Química de aquí de la ciudad, del país de Bolivia y de la ciudad de Oruro. Yo hace una semana he ido a visitar a un ingenio y en ese ingenio sacaban sus desechos una especie de plomo y plata. Yo les expliqué que el plomo era un metal pesado y que estaba expuesto al medio ambiente. Y ellos me dijeron que no causaba ningún daño en la sociedad y eso quisiera que me podría decir si causa o no causa. Em, cualquier producto químico, que nosotros manipulemos tiene un grado de toxicidad. Todos tienen un grado de toxicidad que, en función de la concentración que lo estamos midiendo o la concentración que lo estamos trabajando, puede causar un daño, ¿sí? Lo que sería interesante en este caso es conocer cómo es la legislación en Bolivia y qué es lo que dice acerca de las concentraciones, ¿sí? Muchas aguas residuales en muchos lugares tienen concentraciones, ¿sí? De algunos metales, de algunas cuestiones. Ahora bien, todo depende de la concentración y si esa concentración está dentro de los parámetros que las legislaciones en cada país tienen. La verdad, ahí eso habría que mirar, si está dentro de los parámetros. Porque yo puedo decir, sí, tengo un residuo que tiene tantas ppm de arsénico, pero bueno, está dentro de lo que la legislación permite. Ahora, si está por fuera de la legislación, es un problema.
estoy causando un daño, ¿no? Eso también tiene que quedar claro. No sé si la respondí la pregunta. Sí, está bien. Muchas gracias, ingeniero. Siempre que ustedes me parece genial, muy bueno, de que ustedes identifiquen este tipo de cosas. Me parece que un estudiante universitario que vea esto es fabuloso. Es fabuloso que ustedes, primero es fabuloso que ustedes puedan ir a una planta. Y recontra fabuloso que ustedes puedan identificar algo que está mal. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales luego es eso que estamos viendo, medirlo, ya sea una contaminación ambiental, una contaminación de un residuo líquido, lo que fuere, y si eso está dentro de los parámetros legales del lugar donde estamos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas Saludos noches. desde México. Una pregunta. ¿Cómo comprometes con la seguridad de los procesos a la laboral, tomando en cuenta que la seguridad es una... No escucho. Sí, mi pregunta era, ¿cómo comprometes a la fuerza laboral como compromiso con la seguridad de los procesos, tomando en cuenta que la seguridad es una... Lo que se corta, pero lo que interpreté es cómo involucro a la fuerza laboral, ¿sí?, en seguridad de procesos, ¿sí? Así es. Bueno, hay muchas formas de involucrar a la seguridad de a la fuerza laboral dentro de lo que es seguridad de procesos. Hay muchas. Una forma, por ejemplo, es que la gente, los empleados, participen de la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos. ¿Sí? La identificación de peligros, por ejemplo, un ejemplo, no es algo que lo hace una persona en particular. La identificación de peligros la tiene que hacer un equipo multidisciplinario dentro de la instalación. Es una forma de que participen los empleados. Los empleados pueden participar modificando, haciendo sugerencias para modificar procedimientos. La fuerza laboral puede participar haciendo encuestas de qué es lo que ellos ven mal. Les podemos hacer participar para que vean qué procedimientos quieren modificar o no, que participen en los simulacros. Hay muchas formas de que la fuerza laboral participe dentro de este proceso, ¿no? Es importante, obviamente, fíjense que está muy buena la pregunta porque hay un elemento de esos 20 que yo le mostré, o de los 16 que adoptó Perú, o de los 14 que tiene ollas, que hay un elemento que es cómo participa la fuerza laboral dentro de mi sistema de gestión de seguridad de procesos basado en riesgo. Para mí, y como experiencia personal, el más importante es que los empleados o la gente que está dentro de la instalación participe del proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Aquí me preguntaban del relave, pero no sé qué es el relave minero. No. Si alguien me puede explicar. Yo la verdad les agradezco mucho, para no ser tan extenso, le agradezco mucho la invitación a los chicos que me invitaron y estoy abierto a que si algún otro día, en alguna otra jornada, quieren profundizar algún aspecto de lo que es seguridad de procesos, yo con gusto participaría con ustedes y vuelvo a felicitarlos
porque no todo el mundo hace esto. Es la primera vez que yo veo desde un grupo que invitan a profesionales em, para que hablen, ¿no? Porque es tan importante que los alumnos conozcan de la voz de alguien que trabajó, que tenga experiencia, que conozcan y que haya un intercambio. Tiene que haber un intercambio. Ustedes cuando salgan a trabajar van a encontrarse con un mundo que lo tienen que haber visto antes, por lo menos algo. Ahora les voy a pasar acá me están preguntando mi contacto de correo, es J, acá se lo voy a mostrar, porque acá está, j-m-fernandezb@hotmail.com, ese es mi correo electrónico. Muy bueno lo que están haciendo, muy bueno, y cuando necesiten hablar de algo, de lo que es de la industria en la cual yo he trabajado tanto, no tengo problema en participar. Gracias, ingeniero, por su tiempo, por explicarnos este tema que, como usted bien menciona, no es muy tocado dentro del plan de estudio de muchas universidades para nuestra carrera. Y como usted dice, es algo a tener en cuenta, ¿no? Eh, Nada, agradecerle y bueno, estaremos en contacto para futuras charlas, ¿no? Y bueno, con todos los presentes, acá mientras despido el ingeniero, voy pasando el link para su asistencia respectiva. Muchas gracias, ingeniero. No, muchas gracias nuevamente a ustedes y estamos en contacto y felicitaciones nuevamente por lo que están haciendo, que es muy importante, es muy importante. Hasta luego. Hasta luego. Para avisarles que el día de mañana hay conversatorios sobre el tema del cemento a las 7 de la noche. Están todos invitados. Sí, y ahorita veo el tema de la asistencia que me están hablando por interno. Deme un momentito. A ver, vuelvan a intentar, por favor, que me confirman por interno.